Hoy los Vengadores son el gran equipo de Marvel, pero no siempre fue así. Durante décadas, otros equipos fueron más grandes que ellos en momentos muy concretos. Unos llegaron antes, otros vendieron más, otros marcaron una época, pero todos acabaron en segundo plano, conservaron el nombre, volvieron de vez en cuando, algunos siguen existiendo, pero Marvel dejó de mirarlos como protagonistas, All Winners e Invaders. En 1946, cuando la editorial todavía era Timely Comics, apareció el All Winners Squad en All Winners Comics número 19. El equipo era una barbaridad para la época. Capitán América, Bucky, Namor, la Antorcha Humana original, Toro, Witcher y Miss América juntos en una misma historia. Visto desde hoy, parece una versión primitiva de los Vengadores. Héroes, poderes y personalidades distintas reunidos porque una amenaza era demasiado grande para resolverla por separado, pero aquellos héroes aparecieron en una editorial muy diferente. Marvel todavía no tenía un universo conectado como el que tendría después. Era una editorial de posguerra llena de aventuras patrióticas, héroes de fuego y colecciones que podían desaparecer casi de un año para otro. Marvel todavía no tenía una estructura capaz de convertir a los All Winners en el gran equipo, pero dejaron una huella, la idea de que Marvel podía juntar a sus grandes héroes en un solo grupo. Años después, la editorial miraría hacia esa edad de oro e intentaría ordenar mejor su pasado. Ahí entran los Invaders. Con ellos, Capitán América, Namor y la Antorcha Humana original dejaron de parecer piezas sueltas y empezaron a funcionar como una primera leyenda heroica. Los Invaders podían explicar de dónde venía Marvel, pero no podían ocupar el lugar de los nuevos equipos que ya mandaban en la editorial. Los All Winners y los Invaders no quedaron atrás porque no importaran. Quedaron atrás porque pertenecían a una Marvel anterior a la Marvel moderna. Defenders. Después del pasado de guerra, Marvel hizo algo completamente distinto. Un grupo que no encajaba en ningún sitio. En 1971, en Marvel Feature número 1, Marvel reunió a Doctor Strange, Hulk y Namor con un nombre que ya sonaba raro, los Defenders, y alrededor del grupo también apareció Silver Surfer. Solo con esos nombres ya se entiende el problema. Doctor Strange venía del mundo místico. Hulk era una fuerza imposible de controlar. Namor no obedecía a nadie, y Silver Surfer venía de una escala que hacía pequeño cualquier problema terrestre. Aquello no parecía un equipo normal. Parecía una grieta por donde Marvel metía todo lo raro, pero precisamente por eso fueron tan grandes. Los Vengadores eran orden, los Defenders eran caos, rareza y poder descontrolado. Durante años permitieron contar historias que los Vengadores no podían contar, pero eso también fue su problema, porque era muy difícil explicar qué eran. Los Vengadores eran el gran grupo de héroes, los X-Men eran los mutantes, los Cuatro Fantásticos eran una familia, y los Defenders parecían una reunión accidental de personajes que no tenían otro sitio donde estar juntos. Con el tiempo, el nombre siguió volviendo, a veces con la alineación original, otras con Daredevil, Luke Cage, Jessica Jones o Iron Fist. Los Defenders servían para contar lo que no cabía en los Vengadores, pero precisamente por eso eran mucho más difíciles de vender. No fueron apartados por pequeños, fueron apartados porque eran difíciles de explicar. Alpha Flight. Y entonces Marvel probó el camino contrario. Un equipo que se entendía a la primera. Alpha Flight no era simplemente otro grupo de superhéroes. Era el gran equipo canadiense de Marvel. Guardian, Sasquatch, Snowbird, Puck, Northstar y Aurora. No necesitabas conocerlos a todos para entender la idea. Canadá también tenía sus propios héroes. Esto no iba de tener otro grupo como los Vengadores, iba de convertir un país entero en equipo, y durante un tiempo funcionó. Alpha Flight consiguió serie propia en 1983, y aguantó más de una década con una identidad clara y personajes reconocibles. Pero el problema llegó por donde menos parecía, Wolverine. Antes de ser uno de los X-Men más famosos, había estado ligado a Canadá y a un programa del gobierno llamado Department H, y Alpha Flight estaba conectado a ese pasado. Eso era una ventaja, pero también una trampa, porque muchos lectores no llegaron a Alpha Flight por Canadá, llegaron por Wolverine, y para ellos el equipo acabó siendo eso, el grupo que aparecía cuando Marvel quería hablar del pasado de Wolverine, de Canadá o de los mutantes. Alpha Flight no desapareció, pero casi siempre vuelve alrededor de algo más grande. Tenía todo para funcionar solo, pero muchos lo veían como el equipo de Wolverine. Su problema no era la falta de identidad, su problema era que la X pesaba más que su propia bandera.
New Mutants y X-Force. Pero Marvel ya no pensaba solo en grupos de héroes, pensaba en generaciones enteras. Los New Mutants aparecieron en 1982, en Marvel Graphic Novel número 4. La editorial quería demostrar que el mundo mutante podía crecer, no solo con héroes adultos como Cíclope, Tormenta o Wolverine, sino con jóvenes que todavía estaban aprendiendo a vivir con sus poderes. Cannonball, Danny Moonstar, Wolfsbane, Sunspot y Karma eran alumnos, inseguros, y a veces peligrosos incluso para ellos mismos. Los Vengadores eran héroes reunidos para salvar el mundo, pero los New Mutants eran jóvenes intentando sobrevivir a lo que llevaban dentro. Entonces llegaron los 90, apareció Cable, y con él, el grupo dejó de parecer una clase de alumnos, y empezó a parecer un grupo de ataque. La escuela se volvió más dura, los entrenamientos se volvieron más agresivos. Ya no se trataba solo de sobrevivir, ahora se trataba de atacar primero. En New Mutants número 100 el cambio se completa. Nace X-Force, y X-Force fue más grande que los Vengadores en algo muy concreto. Representaba mejor la Marvel que más estaba funcionando en esa época. Mutantes, Cable, portadas agresivas, equipos más duros, héroes menos limpios, todo parecía moverse hacia ese lado. Y los Vengadores, en ese momento, parecían ir por otro carril. Los New Mutants empezaron como una nueva generación. X-Force explotó como símbolo de una época, pero cuanto más crecía el mundo mutante, más difícil era que el equipo existiera por separado. El nombre no murió, pero cambió de función. Volvió como el grupo que hacía lo que los X-Men no podían hacer a plena luz. Esa fue su condena. No los borraron. Los convirtieron en una herramienta. New Mutants y X-Force no acabaron en segundo plano por falta de fuerza. Acabaron en segundo plano porque la misma maquinaria que los hizo enormes terminó absorbiéndolos. New Warriors. En paralelo, Marvel buscó otra clase de juventud. Una que no venía de la escuela, sino de la calle. A finales de los 80, entre Thor número 411 y 412, Marvel reunió a un nuevo grupo, los New Warriors. Nova, Speedball, Firestar, Namorita, Night Thrasher y Marvel Boy eran jóvenes héroes intentando hacerse un hueco. Los Vengadores eran los héroes principales, los New Warriors eran los que venían detrás empujando, y Marvel apostó por ellos. Consiguieron serie propia en 1990. Y se convirtieron en uno de los grupos jóvenes más importantes de Marvel fuera de los mutantes, pero a los New Warriors no los marcó solo perder protagonismo. Los marcó la tragedia de Stanford. Años después, en Civil War, Marvel usó al grupo para empezar una catástrofe. Los New Warriors se enfrentan a varios villanos mientras graban un reality, y el choque con un villano llamado Nitro acaba provocando una explosión brutal. Mueren cientos de personas y esa tragedia convierte a los New Warriors en el ejemplo de lo que pasa cuando los héroes actúan sin control. Desde ese momento ya no son una promesa joven, son el error que abrió la puerta a Civil War. Los New Warriors parecían el futuro, pero Marvel acabó usándolos como ejemplo de lo que puede salir mal. No fueron simplemente apartados, quedaron marcados, y desde entonces, cada vez que Marvel recupera su nombre, la tragedia de Stanford vuelve con ellos. Thunderbolts. El último caso empieza con una ausencia. En 1997, después de la gran saga Onslaught, muchos de los grandes héroes de Marvel habían desaparecido. Los Vengadores no estaban, los Cuatro Fantásticos tampoco, y el mundo necesitaba nuevos protectores. Ahí aparecen los Thunderbolts, Citizen Youth, Mach 1, Songbird, Atlas, Meteorite y Tecno. Parecían el equipo que venía a ocupar el hueco de los héroes de siempre, y ahí estaba la clave. Los Thunderbolts no nacieron como un grupo más. Nacieron cuando Marvel necesitaba reemplazos. Durante un momento, parecían la respuesta a una pregunta. Si los Vengadores no están, ¿quién protege el mundo? Pero entonces Marvel revela la trampa. Los Thunderbolts no eran nuevos héroes, eran los Masters of Evil disfrazados. El equipo que parecía venir a salvar el día estaba dirigido por el Barón Zemo, el relevo era una mentira, y el gran equipo nuevo estaba construido sobre un engaño. Los Thunderbolts fueron más grandes que los Avengers en un momento muy concreto, porque ocuparon su sitio cuando los Vengadores no estaban. El nombre siguió vivo, pero ya significaba otra cosa, villanos buscando redención, gente peligrosa trabajando para el gobierno, misiones sucias que los héroes normales no deberían hacer. Los Thunderbolts eran demasiado buenos para desaparecer, pero ya no podían volver a ser el gran equipo heroico que parecían al principio. Habían nacido de una mentira.
Y desde entonces, cada vez que regresan, vuelve la misma duda. ¿Estamos viendo héroes o gente peligrosa haciendo algo útil? Marvel no siempre giró alrededor de los Vengadores. Antes hubo prototipos, equipos raros, un país convertido en supergrupo, generaciones mutantes, promesas jóvenes y reemplazos construidos sobre una mentira. Todos fueron grandes por una razón distinta, pero todos acabaron quedando atrás. Ahora dime, ¿cuál de estos equipos debería volver con más fuerza? Te leo en comentarios. Si quieres seguir la ruta de los personajes que también fueron apartados, te dejo por aquí el vídeo de los héroes olvidados de Marvel, y si te ha gustado este viaje por la arqueología del cómic, deja tu like, suscríbete al canal y nos vemos en la próxima dimensión.